Carlos, adelantábanoslo ambas hace un minutín que hiciste un viaje al silencio porque, bueno, había que prepararse un poco y vuelves ahora con Asturianais magníficamente acompañado. Háblanos también de los compañeros que tienes contigo, porque qué músicos. Les Asturianais de Carlos Rubiera, este disco que acabo de sacar, y es incomprensible sin un equipo extraordinario de músicos encabezado por el maestro Gabino Antuña, un músico de la Cuenca grandísimo, sin el maestro Nacho Alonso. Escapónos. Y sin todos los que se nos escapó, y los demás músicos que me acompañaron en el disco, incluido Xoaco Amieva, Mariluz, por supuesto, y Evia, ¿no? Y es todo un luxo. Un regalín para, vamos, para estas fechas estupendo que te diste. Llamamos otra vez a Mariluz, parece. Sí, queríamos cantaros una cosa dúo también de este disco, una dialogada. Ahí está. Con una cosa final un poco también diferente, para ir un poquín siempre más allá en la tonada, en la asturianada, que llegue el dúo final, el dueto final, en vez de facelu cantando lo mismo los dos a terceres, en movimiento conxunto que llamamos los músicos, pues facémoslo un poco como en la zarzuela, como en la ópera, ¿no? Cada uno sigue cantando la súa letra, cantamos dos letras distintas, tenéis que escucharlo con dos orellas, una orella para Mariluz y otra para mí. A ver si lo pillamos todo. Pues vamos a recibir con un fortísimo aplauso otra vez en este escenario a Mariluz Cristóbal Caunedo a interpretar este tema con Carlos Rubiera. Pe la mañana de la que vas pa'l traballo, pe la mañana, y a non piques a la puerta si ves abierta la mio ventana. En la mañana de la que voy pa'l traballo, en la mañana no, que pasara la noche en vela, corrió la abuela, llevo roto el corazón. Al mediodía de la que sales amante, al mediodía que yo tengo de ir al monte, tal en la fonte de la Fonfría. Al mediodía de la que salgo ay amante, al mediodía no, que de mientras voy andando, diré rezando por la santa una oración. Si yo espero y desespero al sentir tocarles soles, amante, porque no vienes a quitar penes con los amores. No me esperes
vas a consolar.